Buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas al Oráculo de Delfos 700, vuestra casa. El vídeo de hoy va un poco sobre filosofía del arte y también podríamos decir sobre la relación, si es que la hay, que es lo que vamos a debatir aquí, entre el arte y la espiritualidad. Bien, a cuento de esta anécdota, hace muy poco quedé con un grupito de antiguos alumnos y alumnas con los que nos vemos de vez en cuando, poco la verdad, a lo mejor una vez al año o algo así, pero quedamos para tomar algo por ahí y, y una de ellas me planteó una cuestión muy interesante, me preguntó si el arte podía ser un camino o una vía hacia la espiritualidad en la sociedad actual. El tema es realmente interesante, es bonito, da para hablar mucho, para sacarle mucho filo, muchas aristas, pero sobre todo inmediatamente en cuanto me lo planteó, lo vi claro, dije, esto es tema de un vídeo. Esto es tema de un vídeo del canal, porque me parecía que era suficientemente interesante y bonito como para poderlo abrir a nuestros amigos del canal. La pregunta que me hacía, la vuelvo a repetir, es, ¿puede ser el arte una vía hacia la espiritualidad en la sociedad actual? Y bueno, yo voy a responder aquí, pues más o menos lo mismo, porque claro, yo no he cambiado de opinión, lo mismo que le dije a ella, y es que mi respuesta es sin ninguna duda, porque además no lo dudé en ningún momento, que sí. Para mí sí, para mí no hay duda de que el arte puede ser un camino hacia la espiritualidad. Ya el gran Hegel dijo en su momento que era una expresión del absoluto, con mayúscula. El arte, unas de las mayores expresiones de lo absoluto o de lo absoluto, como queráis poner el artículo. Y para mí, pues el arte me sirve, o yo entiendo que sirve, no solo para mí, sino para muchas personas, puede servir como un vehículo de autotrascendencia o como un camino que nos permite pues trascender nuestra primera inmediatez de lo que creemos que somos, del yo idea que decía Antonio Blay, de nuestras imágenes egoicas, también de nuestras visiones, como diríamos, de nuestras proyecciones psicoanalíticas, de todo el barullo mental que podemos tener, de todo nuestro caos interior que podemos tener en la mente y que es el fruto, por un lado, de experiencias mal digeridas, por otro lado, de la educación que se recibió y que no se llegó a reflexionar del todo, por otro lado, de a lo mejor de nuestros sueños frustrados, de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestros deseos incumplidos. Todo eso influye en una visión de lo que uno es que no responde al fondo auténtico de lo que somos, al yo soy auténtico. Sin embargo, la experiencia estética, la experiencia del arte y la vía del arte, yo sí creo que nos puede servir para trascender toda esa autoimagen que tenemos de nosotros mismos basadas en tantas, yo diría, en tantas vías falsas y cerradas, ¿no? Y hacer que atendamos a, bueno, pues a lo que hemos definido tantas veces aquí como espiritualidad, ¿no? La búsqueda de nuestra propia interioridad, de nuestra identidad última, de lo que realmente somos, de nuestro ser mayúsculo y no de lo cambiante. Siguiendo como siempre a la estela de los filósofos, el ser, llamamos el ser o la sustancia, aquello que permanece tras los cambios, aquello que siempre es lo mismo, ¿no? La mismidad, la identidad, la cuididad, lo que uno es realmente, la esencia de uno, la esencia de algo, mientras que todo lo cambiable es accidental y por tanto no responde a lo que uno es, sino eso puede ser lo que uno tiene o con lo que uno se identifica, pero no lo que uno es en realidad. Entonces, en esta búsqueda de interioridad en que consiste la espiritualidad, yo creo que el arte es un camino y es una vía privilegiada. Y esto lo veo en doble sentido. Por un lado, desde el punto de vista de lo que es la misma creación artística y por otro lado, desde lo que es la contemplación estética, la contemplación de la obra de arte. Lo primero, pues está un poco más, diríamos, restringido a pocas personas, porque poca gente son artistas en el sentido estricto del término, poca gente es capaz de crear arte, pero en la medida en que cada uno lo hace y en la medida en que cada uno pueda hacerlo, pues el que le guste componer música o el que le guste dibujar, pintar o escribir o hacer poesía o escultura o lo que sea, hay muchísimas personas que sin ser genios, por así decirlo, sin ser artistas reconocidos, pues tienen una vena de búsqueda artística, de búsqueda imaginativa en la que ellos quieren aportar la creatividad que hay en su interior y echarla y objetivarla fuera, ¿no? En esta creación artística yo siempre he pensado y estoy convencido de que así es,
hay una absoluta trascendencia del ego. Porque si uno no está pensando en hacer un producto mercancía para la venta, en cuyo caso yo ya no hablaría de arte, sino que uno está pensando exclusivamente en el acto puro y duro y desnudo de la creación, uno, como se dice en la filosofía zen, se olvida de sí mismo y se convierte y se fusiona con el acto creador en el mismo instante en que está creando. El pintor, el compositor, el poeta, el músico, el que sea, pierde su identidad particular, su yo pequeño, egoico, y se funde con la obra que está haciendo, y él desaparece el autor, y solo está la obra y el proceso creador. Después, por otro lado, el otro punto de vista de la experiencia artística es la contemplación estética, el quedarse absorto ante una obra de arte y ver cómo esa contemplación nos hace superar todo lo prosaico, crematístico, materialista que pueda haber en nuestra mente en ese momento, todo lo que decían los frankfurtianos, lo relacionado con lo instrumental, con la razón instrumental, con la dialéctica medio fin. La contemplación del arte no es ningún medio para obtener ningún fin en absoluto, es un fin en sí mismo, y ahí desaparece toda mercantilización, y ahí desaparece toda cosificación, y ahí desaparece todo reduccionismo. Porque en el momento en que estamos en la experiencia estética, todos los que hemos vivido o hemos experimentado el goce y el gozo profundo de la contemplación estética, sabemos que llega un momento en que pierdes un poco las fronteras de tu propio ego y te quedas exactamente, como decíamos antes con la creación, fundido en la contemplación. De tal manera que, hombre, yo no puedo hablar del éxtasis místico porque no he tenido nunca la suerte de experimentarlo, pero sí puedo hablar de ciertos momentos muy profundos a lo mejor la palabra éxtasis es muy grandilocuente, pero sí de profunda conmoción estética en la contemplación de alguna obra de arte, hasta experimentar una conmoción muy profunda. Por otra parte, yo siempre en todas las discusiones o debates, lo que ha sido este tema sobre qué consideramos arte y qué no, es decir, sobre todo pues a raíz a lo mejor del arte posmoderno y tal, hay mucha discusión sobre si determinado tipo de obras son o no son artísticas. Yo siempre he opinado, y hasta ahora no he cambiado mi punto de vista, de que para que una obra sea considerada de arte debe cumplir dos rasgos básicos, ¿no? Uno, que sea una exposición de lo sublime, y en el caso de la experiencia estética, ahí lo sublime es, como diría Platón, la belleza. Y por otro lado, que tenga capacidad de emocionar, de conmocionar, de tocar el fondo. Para mí una obra de arte, o sea, una creación considerada artística y considerada una obra de arte, si cumple esos dos requisitos. Es decir, si transmite y es capaz de expresar y de objetivar lo sublime y lo bello con mayúsculo, además de tal manera que yo no sea capaz de hacerlo. O sea, que yo no, si yo lo sé hacer, ya no es arte. Lo digo un poco irónicamente, pero todo esto viene a cuento, como decía antes, de ciertos debates sobre si una maleta abierta tirada en el suelo con un cartel que dice viajero, si eso es una obra de arte o no. Que eso lo vimos en un museo de arte moderno. Y a partir de ese tipo de cosas yo siempre decía lo mismo, digo, bueno, que eso lo hago yo, por tanto, si lo hago yo, no lo considero exactamente una obra de arte. Sé, por supuesto, que muchísima gente no va a estar de acuerdo con esto y van a pensar que esta es una postura muy cerrada o muy clásica o muy tradicionalista o como queramos llamarla, ¿no? O muy premoderna. Pero ciertamente yo siempre he distinguido eso, la obra que es capaz de expresar lo bello, mayúsculo, lo sublime, y que es capaz de emocionarme, de conmocionarme, de lo que me deja indiferente. Y si estos dos rasgos, si los vemos y nos fijamos con detenimiento, la expresión o la vivencia de lo sublime y el que nos toque el fondo, el que pueda emocionarnos o conmocionarnos, son también dos rasgos de la experiencia espiritual. Vemos que hay como un paralelismo muy cercano y muy estrecho entre la experiencia artística y la experiencia espiritual, sobre todo cuando la experiencia espiritual culmina en su clímax, que sería el éxtasis, ¿no? El éxtasis místico. Yo le decía a esta alumna que si le decía la contemplación, por ejemplo, del atardecer de los rayos del sol pasando la vidriera de su iglesia y dando de lleno en la Santa Teresa de Bernini en Roma, si eso es una experiencia estética o es algo más. Eso es solamente, ¿cómo diríamos? Eso es solamente una escultura, solamente la conversión de un material determinado previo en una figura que se puede ver, o eso es el vehículo por el que se puede expresar, en palabras de Hegel, lo absoluto. Yo he tenido algunas veces ese tipo de experiencias estéticas de quedarme completamente absorto
y en alguna que otra ocasión perder la noción del tiempo, de estar allí muchísimo más tiempo del que creía que llevaba y con la mente absolutamente abducida por la obra que estaba viendo. Me ha pasado fundamentalmente con pinturas y con esculturas, aunque alguna que otra vez también con alguna obra arquitectónica. Por eso, en la medida en que por un lado nos hace trascendernos pues de nosotros mismos, de nuestra idea del yo, y nos hace entrar en ese silencio profundo que nos habilita para encontrar lo que somos, nuestro yo auténtico, nuestro yo profundo, que es lo que para mí definimos o como definimos la espiritualidad. En la medida en que el arte es capaz de hacer eso y lo hace, tanto en la creación como en la contemplación, yo entiendo que sí es una vía privilegiada. En este sentido, además, en la sociedad en la que estamos, porque el título es En la sociedad actual, sociedad de la prisa, de la velocidad, de lo superficial, ¿no? Del ruido. Es una sociedad ruidosa y no me refiero solo al ruido físico de las ondas, ¿no? Del sonido, sino del ruido mental, que es el peor, ¿no? El ruido mental, ¿no? El ruido de las redes, el ruido de las redes sociales, el ruido del marketing, el ruido del mercado, en esta sociedad tan absolutamente mercantil y cosificada donde lo que ha, como decía el Lipovetsky, ¿no? El imperio de lo efímero, donde lo que ha ganado las batallas es lo efímero, lo rápido, lo fortuito, lo superficial, también lo caótico, ¿no? Sociedad mal llamada de la información, donde el exceso de información desinforma y sirva a los intereses de un sistema manipulador. En este contexto pues ya digo, de superficie, de adoración del consumo, de adoración del mercado, de adoración de Mammona, del dios del dinero, el desinterés de la creación y contemplación artística es una auténtica alternativa. Yo entiendo que es una auténtica vía que nos puede hacernos centrar en lo profundo frente a lo superficial. Por otro lado, la experiencia de catarsis o purificación personal que produce también el arte, ¿no? como un vehículo de liberación, también se parece muchísimo a la liberación que produce lo que llamamos la vía espiritual o el camino espiritual. Es obvio que hoy lo hemos visto y lo estamos viendo por muchos sitios, ¿no? Y para mí es como muy evidente. Hay una decadencia quizás del interés religioso, hay una decadencia de la religión entendida a la antigua usanza, ¿no? Como conjunto de teologías, dogmáticas, ritos, liturgias, etcétera. Las iglesias siguen estando bastante vacías, pero en la medida en que el hombre contemporáneo se ha ido alejado de la religión, sin embargo, ha vuelto a la búsqueda espiritual. Vemos que hay un resurgimiento de otros caminos de meditación, de yoga, de retiros de silencio, incluso el mismo mindfulness como práctica de la vivencia del aquí y ahora, del ser presencia. Incluso, como hablábamos con estos alumnos, este hecho sociológico del último disco de Rosalía, ¿no? Y el famoso videoclip, que expresaba como una cierta tendencia a la búsqueda de lo espiritual, ¿no? Porque ha tenido tanto éxito, yo creo que es algo más que marketing y creo que es algo más que música moderna. Es que mucha gente encuentra ahí cosas que le resuenan o encuentra cosas que pueden corresponderse con sus búsquedas interiores. En fin, yo creo que sí, que en el tiempo que vivimos hoy, en los tiempos que corren en la actualidad, hay un resurgimiento otra vez del interés por lo profundo frente a tantísima superficialidad, tantísimo caos y tantísimo ruido, frente a ese imperio de la mercantilización, de la monetarización, etcétera. Hay un resurgir de la búsqueda de lo que somos y hay un resurgir del silencio, de la búsqueda del silencio. Hoy cualquier centro de meditación se llena enseguida. Tiene muchísimo interés en la gente porque la gente posiblemente están buscando algo que les llene más que lo que le propone este ruido y esta época narcisista posmoderna en la que vivimos. Entonces, yo creo que el arte en ese sentido rompe moldes y el arte en ese sentido ofrece un camino muy, muy parecido y que puede ser también una alternativa para todas esas personas a las que pues el camino religioso no les dice nada y ha dejado de ser un camino transitable para la búsqueda de la interiorización y para la búsqueda de la espiritualidad y que sin embargo sí lo encuentran en la vía del arte. Por tanto, para mí no cabe duda de que el arte es una vía y un camino hacia la espiritualidad o un camino de espiritualidad, no solo para el hombre actual, sino que yo creo que eso lo ha sido siempre. Lo era ya en la época de Platón y lo sigue siendo hoy.
Bueno, pues ya sabes, si te ha gustado, puedes darle a me gusta, sabes que puedes ayudarnos al canal suscribiéndote o compartiéndolo con tus amigos y por supuesto aportando tus opiniones y tus críticas en los comentarios. En cualquier caso, solo por estar ahí, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.